Bueno, bendiciones hermanos. Eh, Continuamos con nuestro estudio de Marcos. Ya hoy concluimos con el estudio de este libro. Hoy vamos a ver el pasaje del pasaje 14 al 20. Marcos capítulo 16, versículo 14 al 20. Amén. Leemos. Dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentado a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que en esta hora tú puedas ayudarme, Señor, que pueda ser claro, Señor, con mis palabras, que puedas, Señor, ayudarnos a entender lo que vamos a leer, Señor, que puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y que, Padre, podamos ser obedientes a tu palabra. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, para recordar un poco lo que habíamos visto las reuniones pasadas, habíamos visto que el Señor Jesucristo, luego de haber muerto, resucita, ¿no? Y nos dice que primeramente se le apareció a María Magdalena. Después, Marcos nos relata en el versículo 12 que se le apareció a dos hombres que iban por el campo, que son los hombres de Emaús. Y estas personas, viendo al Señor resucitado, fueron y les avisaron a los apóstoles. Pero sin embargo, los apóstoles, incrédulos, no creyeron. Y entramos en el versículo 14, dice: Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Entonces, los apóstoles estaban incrédulos, ¿no? Nos dice Marco que estaban con el corazón endurecido. Y muchas veces, hermanos, pasa que nosotros no debemos guiarnos quizás por lo que nuestros ojos ven o por lo que quizás la lógica humana nos dice, ¿no? Por ejemplo, la lógica humana nos dice que no hay resurrección. Si una persona muere, se terminó todo, ¿no? Esa persona no va a resucitar. Sin embargo, vemos que en el Antiguo Testamento los profetas anuncian la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aún nuestro Señor mismo en varias ocasiones anunció que Él iba a morir y también que Él iba a resucitar. Y sus discípulos fueron testigos de esto. Pero sin embargo, ellos no creyeron, ¿sí? No creyeron a la palabra del Señor. Ellos, en cambio, deberían haber creído a Jesús. Esto era lo que ellos deberían haber hecho, creído a Jesús, y es también lo que nosotros muchas veces debemos hacer, es creer en la palabra de Dios. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, ¿sí? Un pastor contaba acerca de una maestra que le preguntaba a su alumno acerca de su fe, y la maestra le decía al alumno:
Así que tú crees que una ballena se tragó a Jonás. Y la maestra le empezó a explicar o a decir, a dar explicaciones acerca de que era imposible que esto sucediera porque la garganta de la ballena era sumamente chiquita como para poder tragarse a una persona. Y ante esto el alumno le contestó sabiamente, le dijo, maestra, si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, yo lo creo. Y si aún la Biblia dijera que fue Jonás que se tragó la ballena, aún así lo creería. Esta debe ser nuestra actitud, hermanos. Debemos creer lo que Dios dice, ¿sí? Y no lo que nosotros podamos llegar a pensar o a razonar, o según guiarnos según la lógica de nosotros. Lo que Dios dice es así, y es verdad. La Biblia dice que sea Dios verá, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Siguiendo en el versículo, perdón, y también lo que quería mencionar es acerca de que nuestra fe es una fe de evidencias, ¿sí? Es una fe que está basada en evidencias, en hechos que sucedieron. Si recordamos, los apóstoles, como bien mencioné hace un rato, estaban incrédulos, ¿no? Inicialmente fueron incrédulos ante la resurrección del Señor Jesucristo, pero después luego vemos que estos mismos hombres fueron los que llevaron el Evangelio y llegaron a trastornar el mundo entero, ¿no? Con el mensaje del Evangelio. Es más, en el Evangelio de Juan vemos que el apóstol Pedro, luego de que el Señor murió, nos dice que Pedro volvió a su antiguo trabajo, ¿sí? Ya él seguramente habrá pensado de que ya todo se había terminado, pero solamente 40 días después de esto, vemos a Pedro en Pentecostés predicando a una multitud de personas, ¿sí? En los cuales 3.000 personas se convirtieron. Y también vemos a aquellos apóstoles que estaban incrédulos, ¿sí? Que luego ellos iban a dar sus vidas como mártires por causa de su fe, por causa del Evangelio, ¿no? Y si nos preguntamos qué fue lo que pasó, ¿por qué hubo este cambio rotundo en sus vidas? Y la respuesta es, hermanos, que estos hombres vieron a Cristo resucitado, ¿sí? Luego que Jesús se les apareció, estos hombres cambiaron completamente. Su fe se fortaleció, ¿sí? Y fueron hombres realmente entregados, ¿no? Y como bien dije, que dieron sus vidas por causa del Evangelio. Esto, hermano, nos recuerda que nuestra fe no son mitos, ¿sí? No son fábulas, sino nuestra fe está basada en hechos reales que sucedieron. Cristo resucitó, Cristo murió, resucitó y hoy está a la diestra de Dios, ¿sí? Entonces, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora aquí quisiera mencionar dos cosas. Primero vemos que hay un mandato de parte de Jesús. Y segundo, que hay una declaración. El primero, el mandato. Cristo les dice que ellos deberían ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Ellos deberían anunciar, deberían proclamar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y este es un anuncio universal, ¿sí? Que se tenía que proclamar por todo el mundo. Debería llegar a toda persona. Y acá quisiera que me acompañen a Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Perdón. Dice, Jesús se acercó y les habló, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y aquí le dice a todas las naciones.
Ellos deberían ir a todas las naciones y deberían predicar el Evangelio. También el Evangelio de Lucas nos dice, Lucas capítulo 24, versículo 47, nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta es una proclamación universal, la cual estos hombres fueron comisionados, y también es un mandamiento para toda persona, para todo creyente, que debemos anunciar el Evangelio, debemos predicar el Evangelio. Quizás este mandato de ir por todas las naciones, quizás no es, eh, quizás uno no tiene el llamado de ir a otra nación, ¿no? Pero una persona puede predicar el Evangelio en el lugar donde el Señor lo puso. Quizás en tu trabajo, quizás en el lugar donde estudias, en las calles, en tu hogar. O sea, este es un mandato para todos, que debemos obedecer. Y después de esto, dice la declaración. La segunda parte dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo es, la, es un acto público que hace una persona para identificarse con Cristo, ¿no? Es un acto donde una persona es sumergida en el agua y donde da evidencia de su profesión de fe, ¿sí? Ahora, lo que Marco no quiere decir aquí que es necesario para ser salvo bautizarse, porque la Biblia enseña claramente que la salvación es solo por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, el bautismo es muy importante. Es más, el bautismo está muy, podría decir que va de la mano con el creer. Cuando una persona cree en el Evangelio, el siguiente paso que debe dar es bautizarse. Pero esto no quiere decir que si una persona no es bautizado, eh, no va a ser salvo. Porque recordemos, hermanos, que el ladrón de la cruz, cuando él creyó allí en el Señor Jesucristo, él no tuvo el tiempo para bautizarse. Sin embargo, Jesús le dijo que en ese mismo día ese hombre iba a estar en el paraíso, ¿sí? Ese hombre fue salvo. ¿Por qué? Porque él creyó en el Evangelio. Pero bueno, como bien dije, hermanos, el bautismo es sumamente importante. Todo creyente debe bautizarse, porque es un mandato de parte del Señor. Y también es, como decía, es una evidencia que da un creyente de que ha creído en Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8, nos dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios, lo voy a leer, perdón, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Nos dice, perdón, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Con el corazón se cree, ¿sí? Pero también con la boca se confiesa. Y eso da evidencia de que realmente nuestra fe, ¿sí? Es una fe genuina. El cristiano da evidencia de su fe. Eh, no solamente basta con decir creo, sino también todo creyente debe evidenciar mediante su vida, y el bautismo es parte de eso, ¿sí? Pero también después el creyente debe pertenecer a una iglesia local, también el creyente debe predicar el Evangelio y debe vivir una vida conforme al Evangelio. En otras palabras, el creyente es un confesor, que diariamente estamos confesando con nuestras palabras y con nuestras actitudes que realmente creímos
en Jesucristo. Entonces, hermano, como lo vuelvo a repetir, el bautismo es sumamente importante, ¿sí? Es un mandato y también es una evidencia de que realmente hemos creído en, en Jesucristo. Versículo 17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora aquí, bueno, aquí nos habla de señales, ¿sí? Y creemos que estas señales fueron dadas de manera particular para los apóstoles, para la primera era, ¿no? Porque vemos que después luego estas señales que el Señor Jesucristo aquí menciona, excepto la sobre beber cosas mortíferas, después luego todas se cumplieron en el libro de los Hechos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando estaba en la isla de Malta, nos dice que allí él fue mordido por una serpiente. Sin embargo, el apóstol Pablo no murió, ¿sí? Y vemos que también los discípulos fueron anunciando el Evangelio y también haciendo milagros, ¿no? Señales. Y lo que sucedía con esto era que las señales funcionaban como una manera de afirmar, de confirmar el mensaje, ¿sí? Eh, Muchas veces autentic- para autenticar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Eh, Versículo 19 nos dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. El Señor Jesucristo fue recibido arriba en el cielo. Él descendió de su trono. Él, aunque desde la eternidad siempre estuvo en el trono de Dios, sin embargo vino al mundo a cumplir la obra que el Padre le había encomendado, donde Él vivió, ¿sí? Vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó. Y ahora Dios, ahora Él está, Jesús está a la diestra del Padre, reinando, ¿sí? Y nos dice el versículo 20 que todos los discípulos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Los discípulos salieron a predicar el Evangelio, pero el Señor estaba allí. El Señor estaba ayudándoles, confirmando por medio de milagros el mensaje que ellos estaban llevando, ¿sí? Esto, hermano, debería ayudarnos a confiar, ¿no? En que nosotros también, hermano, cuando predicamos el Evangelio, no vamos solos, sino que está el Señor ayudándonos. Y Él es el que convence por medio de su palabra, ¿sí? Para que una persona pueda creer en el Evangelio. Obviamente, hoy en día no vamos a ver las señales, estas señales, por así decirlo, extraordinarias que se hacían, pero sí tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Que es la que puede convencer de pecado, que es más cortante que una espada de dos filos, ¿sí? Y la que puede penetrar el corazón y transformar el corazón de una persona. Tenemos la palabra de Dios y ella es la que puede transformar, ¿no? Y salvar. Y está el Señor allí con nosotros obrando, ¿sí? A través de nosotros. Y debemos confiar, hermanos. Hasta ahí, hermanos, la palabra del Señor. Bueno, bendiciones, hermanos. Eh, Continuamos con nuestro estudio de Marcos. Ya hoy concluimos con el estudio de este libro. Hoy vamos a ver el pasaje del pasaje 14 al 20. Marcos capítulo 16, versículo 14 al 20. Amén. Leemos. Dice,
Finalmente desapareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentado a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que en esta hora tú puedas ayudarme, Señor, que pueda ser claro, Señor, con mis palabras, que puedas, Señor, ayudarnos a entender lo que vamos a leer, Señor, que puedas abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, Señor, y que, Padre, podamos ser obedientes a tu palabra. Te lo ruego todo en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, para recordar un poco lo que habíamos visto las reuniones pasadas, habíamos visto que el Señor Jesucristo, luego de haber muerto, resucita, ¿no? Y nos dice que primeramente se le apareció a María Magdalena. Después Marcos nos relata en el versículo 12 que se le apareció a dos hombres que iban por el campo, que son los hombres de Emaús. Y estas personas, viendo al Señor resucitado, fueron y les avisaron a los apóstoles. Pero sin embargo, los apóstoles, incrédulos, no creyeron. Y entramos en el versículo 14, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Entonces, los apóstoles estaban incrédulos, ¿no? Nos dice Marco que estaban con el corazón endurecido. Y muchas veces, hermanos, pasa que nosotros no debemos guiarnos quizás por lo que nuestros ojos ven o por lo que quizás la lógica humana nos dice, ¿no? Por ejemplo, la lógica humana nos dice que no hay resurrección. Si una persona muere, se terminó todo, ¿no? Esa persona no va a resucitar. Sin embargo, vemos que en el Antiguo Testamento los profetas anuncian la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aún nuestro Señor mismo en varias ocasiones anunció que Él iba a morir y también que Él iba a resucitar. Y sus discípulos fueron testigos de esto. Pero sin embargo, ellos no creyeron, ¿sí? No creyeron a la palabra del Señor. Ellos, en cambio, deberían haber creído a Jesús. Esto era lo que ellos deberían haber hecho, creído a Jesús, y es también lo que nosotros muchas veces debemos hacer, es creer en la palabra de Dios. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, ¿sí? Un pastor contaba acerca de una maestra que le preguntaba a su alumno acerca de su fe, y la maestra le decía al alumno: así que tú crees que una ballena se tragó a Jonás. Y la maestra le empezó a explicar o a decir, dar explicaciones acerca de que era imposible que esto sucediera porque la garganta de la ballena era sumamente chiquita como para poder tragarse a una persona. Y ante esto el alumno le contestó sabiamente, él dijo: maestra, si la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, yo lo creo. Y si aún la Biblia dijera
que fue Jonás que se tragó la ballena, aún así lo creerían. Esta es nuestra actitud, hermanos. Debemos creer lo que Dios dice, ¿sí? Y no lo que nosotros podamos llegar a pensar o a razonar, o según guiarnos según la lógica de nosotros. Lo que Dios dice es así, y es verdad. La Biblia dice que sea Dios verá, sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Siguiendo en el versículo, perdón, y también algo que quería mencionar es acerca de que nuestra fe es una fe de evidencias, ¿sí? Es una fe que está basada en evidencias, en hechos que sucedieron. Si recordamos, los apóstoles, como bien mencioné hace un rato, estaban incrédulos, ¿no? Inicialmente fueron incrédulos ante la resurrección del Señor Jesucristo, pero después luego vemos que estos mismos hombres fueron los que llevaron el Evangelio y llegaron a trastornar el mundo entero, ¿no? Con el mensaje del Evangelio. Es más, en el Evangelio de Juan vemos que el apóstol Pedro, luego de que el Señor murió, nos dice que Pedro volvió a su antiguo trabajo, ¿sí? Ya él seguramente habrá pensado de que ya todo se había terminado. Pero solamente 40 días después de esto, vemos a Pedro en Pentecostés predicando a una multitud de personas, ¿sí? En los cuales 3.000 personas se convirtieron. Y también vemos a aquellos apóstoles que estaban incrédulos, ¿sí? Que luego ellos iban a dar sus vidas como mártires por causa de su fe, por causa del Evangelio, ¿no? Y si nos preguntamos qué fue lo que pasó, ¿por qué hubo este cambio rotundo en sus vidas? Y la respuesta es, hermanos, que estos hombres vieron a Cristo resucitado, ¿sí? Luego que Jesús se les apareció, estos hombres cambiaron completamente. Su fe se fortaleció, ¿sí? Y fueron hombres realmente entregados, ¿no? Y como bien dije, que dieron sus vidas por causa del Evangelio. Esto, hermano, nos recuerda que nuestra fe no es, no son mitos, ¿sí? No son fábulas, sino nuestra fe está basada en hechos reales que sucedieron. Cristo resucitó, Cristo murió, resucitó y hoy está a la diestra de Dios, ¿sí? Entonces, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora aquí quisiera mencionar dos cosas. Primero vemos que hay un mandato de parte de Jesús. Y segundo, que hay una declaración. El primero, el mandato. Cristo les dice que ellos deberían ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Ellos deberían anunciar, deberían proclamar las buenas nuevas del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Y esto es un anuncio universal, ¿sí? Que se tenía que proclamar por todo el mundo. Debería llegar a toda persona. Y acá quisiera que me acompañen a Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Perdón. Dice, Jesús se acercó, les habló, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y aquí le dice a todas las naciones. Ellos deberían ir a todas las naciones y deberían predicar el Evangelio. También el Evangelio de Lucas nos dice, Lucas capítulo 24, versículo 47, nos dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Esta es una proclamación universal, la cual estos
hombres fueron comisionados. Y también es un mandamiento para toda persona, para todo creyente, que debemos anunciar el Evangelio, debemos predicar el Evangelio. Quizás este mandato de ir por todas las naciones, quizás no es, eh, quizá uno no tiene el llamado de ir a otra nación, ¿no? Pero una persona puede predicar el Evangelio en el lugar donde el Señor lo puso. Quizás en tu trabajo, quizás en el lugar donde estudias, en las calles, en tu hogar. O sea, este es un mandato para todos, que debemos obedecer. Y después de esto, dice la declaración. La segunda parte dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿qué es el bautismo? El bautismo es, la, es un acto público que hace una persona para identificarse con Cristo, ¿no? Es un acto donde una persona es sumergida en el agua y donde da evidencia de su profesión de fe, ¿sí? Ahora, lo que Marco no quiere decir aquí que es necesario para ser salvo bautizarse, porque la Biblia enseña claramente que la salvación es solo por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 nos dice que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe, ¿sí? Pero sin embargo, hermanos, el bautismo es muy importante. Es más, el bautismo está muy, podría decir que va de la mano con el creer. Cuando una persona cree en el Evangelio, el siguiente paso que debe dar es bautizarse. Pero esto no quiere decir que si una persona no es bautizado, no va a ser salvo. Porque recordemos, hermanos, que el ladrón de la cruz, cuando él creyó allí en el Señor Jesucristo, él no tuvo el tiempo para bautizarse. Sin embargo, Jesús le dijo que en ese mismo día ese hombre iba a estar en el paraíso, ¿sí? Ese hombre fue salvo. ¿Por qué? Porque él creyó en el Evangelio. Pero bueno, como bien dije, hermanos, el bautismo es sumamente importante. Todo creyente debe bautizarse porque es un mandato de parte del Señor. Y también es, como decía, es una evidencia que da un creyente de que ha creído en Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 8, nos dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios, lo voy a leer, perdón, hermanos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Nos dice, perdón, Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Sí? Con el corazón se cree, ¿sí? Pero también con la boca se confiesa. Y eso da evidencia de que realmente nuestra fe, ¿sí? Es una fe genuina. El cristiano da evidencia de su fe. Eh, no solamente basta con decir creo, sino también todo creyente debe evidenciar mediante su vida, y el bautismo es parte de eso, ¿sí? Pero también después el creyente debe pertenecer a una iglesia local, también el creyente debe predicar el Evangelio y debe vivir una vida conforme al Evangelio. En otras palabras, el creyente es un confesor, que diariamente estamos confesando con nuestras palabras y con nuestras actitudes que realmente creímos en Jesucristo. Entonces, hermano, como lo vuelvo a repetir, el bautismo es sumamente importante, ¿sí? Es un mandato y también es una evidencia de que realmente hemos creído en Jesucristo. Versículo 17 nos dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora aquí, bueno, aquí nos habla de señales, ¿sí? Y creemos que estas señales fueron dadas de manera particular para los apóstoles, para la primera era, ¿no? Porque vemos que después luego estas señales que el Señor Jesucristo aquí menciona, excepto la sobre beber cosas mortíferas, después luego todas se cumplieron en el libro de los Hechos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando estaba en la isla de Malta, nos dice que allí él fue mordido por una serpiente. Sin embargo, el apóstol Pablo no murió, ¿sí? Y vemos que también los discípulos fueron anunciando el Evangelio y también haciendo milagros, ¿no? Señales. Y lo que sucedía con esto era que las señales funcionaban como una manera de afirmar, de confirmar el mensaje, ¿sí? Eh, Muchas veces autentiz- para autenticar el mensaje del Evangelio, ¿sí? Eh, Versículo 19 nos dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. El Señor Jesucristo fue recibido arriba en el cielo. Él descendió de su trono. Él, aunque desde la eternidad siempre estuvo en el trono de Dios, sin embargo vino al mundo a cumplir la obra que el Padre le había encomendado, donde Él vivió, ¿sí? Vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y resucitó. Y ahora Dios, ahora Él está, Jesús está a la diestra del Padre, reinando, ¿sí? Y nos dice el versículo 20 que todos los discípulos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que les seguían. Los discípulos salieron a predicar el Evangelio, pero el Señor estaba allí. El Señor estaba ayudándoles, confirmando por medio de milagros el mensaje que ellos estaban llevando, ¿sí? Esto, hermano, debería ayudarnos a confiar, ¿no? En que nosotros también, hermano, cuando predicamos el Evangelio, no vamos solos, sino que está el Señor ayudándonos. Y Él es el que convence por medio de su palabra, ¿sí? Para que una persona pueda creer en el Evangelio. Obviamente, hoy en día no vamos a ver las señales, estas señales, por así decirlo, extraordinarias que se hacían, pero sí tenemos la palabra de Dios, ¿sí? Que es la que puede convencer de pecado, que es más cortante que una espada de dos filos, ¿sí? Y la que puede penetrar el corazón y transformar el corazón de una persona. Tenemos la palabra de Dios y ella es la que puede transformar, ¿no? Y salvar. Y está el Señor allí con nosotros obrando, ¿sí? A través de nosotros. Y debemos confiar, hermanos. Hasta ahí, hermano, la palabra del Señor. Quisiera orar ante